Claro, sí, totalmente, contundentes palabras. Bien, hashtag a nadie le importa, exactamente. Estoy haciendo el doblaje a Carlitos Walter en este preciso instante porque es un chabón que no se cuida mucho la voz y se da con de todo. Como hizo una vez un gestito en la radio. Gestito de idea, como decía Bien, Carlitos hashtag Bala. a nadie le importa, vamos a cortarlo, vamos a hacer una primera parte, vemos después el sábado que viene, vamos a hacer la segunda Manga. parte, porque de hecho me olvidé de uno de los que tenía que hablar, de traerlos, cosas que ocurren. Así que vamos a hablar de mangas. Mangas. ¿Qué tenés Si en la querés, lo que manga? podemos hacer hoy es la introducción al tema y después hablamos de uno, de dos o algo. Vemos. Bien, excelente. Manga básicamente es el término que se denomina a la historieta japonesa. No hay un origen exacto. Se ha hecho en la historia que el creador, el primer mangaka, como se le dice, el historietista, fue Osamu Tezuka, que es el creador de Astro Boy. Porque, viste, siempre cuando hay algo primero se fija, bueno, este es el primero, pero tal vez hubo Tal vez otras cosas había un alrededor. movimiento, ¿no? De hecho, en el mundo de la ciencia pasa también, como Sí, pasó en el cine. tal cual. Y en el caso siempre queda siempre en la voz de un hombre y no de una mujer, tal vez como ocurrió también con otros avances científicos. Tal cual. Heidi Lamar, googleen eso, nada más. Googleen Heidi Lamar y me van a entender a qué me refiero. Y bueno, hay una característica que vamos a hablar de alguno, porque podemos llegar a mencionar cortito, porque si nos ponemos a hablar de la historia del manga vamos a estar hasta mañana. Que por suerte, en una época no se hizo así, pero por suerte cuando empezaron a publicarse mangas aquí en Argentina, me refiero casi ya en el 2000, que fue un fenómeno que se dio una mano de que ya se había dado en otros canales como Big Channel o Cartoon Network, que pasaban los viejos Magic Kids, capítulos por ejemplo de Caballero del Zodíaco. Si bien el anime ya se venía, ya lo hemos abordado en alguna otra ocasión, ya se venía proyectando, es como que el furor acá en Argentina, en gran parte del occidente, vino a la mano también de estas cuestiones, también de Evangelion, esa serie de 24 capítulos que se arruinaba en los últimos dos, como el 25 o el 26, básicamente, bueno, y esas cuestiones, se abrió el mercado editorial para empezar a publicar en Argentina, y una de las editoriales, por ejemplo esta es Ibrea, pudo tener hasta una seccional España, básicamente. Y antes, los primeros tomitos, que eran unos tomitos mucho más cortos, por ejemplo de Ranma, eran más cortitos, vienen en el sentido de lectura oriental. El occidental es de izquierda a derecha. Acá vos lo sabrís, siempre te abren, hay una advertencia, che, estás leyendo mal. Date cuenta. O sea, no agarren un tomo de un manga de acá. Lo bueno que así. te explican para el que recién entra, ¿no? Acá lo dice. Occidental japonés. Entonces yo les muestro cómo leer un manga básicamente. Bueno, acá están los dibujitos. Se lee de derecha a izquierda, así. Tac, 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 y así. Bien. ¿Entienden? ¿Se entendió? Se entendió, Básicamente. se superentendió. Bueno, ¿querés que hablemos? ¿Querés saber algo más sobre esto? ¿Cómo se leen las cuestiones? Hay varios géneros, hay varios estilos, obviamente hay varios estilos de dibujo, hay para todas las edades. Recordemos, es una sociedad totalmente distinta a la occidental, por eso a veces hay conflictos, por ejemplo, con los Hay dibujos. libros para mayores. Hay hentai, hay ecchi, que son más de otras temáticas que tienen que ver con las diversidades. Hay de todo, como en el anime, porque uno siempre tiene el concepto de que el anime es el término para el dibujo japonés. Es dibujito, es para niños. Y Para después nenes. tenemos un par de integrantes de la asociación de 180 días de clases, con mis hijos no te metas, y esas pavadas. Bueno, se quejan, descubren de pronto que su hijo vio algo que ella no quería o él no quería que viera o no supiera que ocurra en el mundo, porque todavía le dieron la historia de que vino papá, le regaló una semillita a mamá, y ese tipo de cosas. Casualmente la gente que se opone a este tipo de cosas son siempre los que se oponen a la ESI. Digamos que podríamos decir que muchos de estos libros del manga no son para nenes y son de complejidad, tienen cierta complejidad. Sí, ¿no? incluso los que son para niños tienen temas que para un niño per se, yo no soy quien para recomendar qué lectura. O sea, yo si me das a elegir a un pibe de 9 años, le doy de leer esto. Porque yo leía un poco cosas, Sí. pero yo no sé que otros casos no. Nosotros fuimos quemados. Ya. Así que, pero bueno, si quieren los padres, antes de entrar en detalle con este primero, ¿de qué se trata? Averigüe un poco más. Averigüen de qué un poquito trata más. Ese manga en Y si específico. quieren saber entender el mundo que tanto le captura la atención de sus hijos, de sus hijas,
de su pendejada o de su prole. Yo les recomiendo, si quieren leer un buen manga para adultos, no estos, pero sí Akira, que es un gran clásico del manga japonés de Katsuhiro Otomo, que está publicado completo en 6 tomos grandotes así, aquí en Argentina. Excelente. Así que Lo podemos conseguir acá en Neuquén incluso. acá en Neuquén, ahí vamos a hacer el chivo, en Rama y Media Comics, o casualidad, el nombre de uno de los mangas que tenemos aquí, que queda ahí en Diagonal 25 de Mayo y Córdoba, Bien. básicamente. A partir de las 10 ya suelen estar abiertos. Creo que habría más temprano, pero bueno. No vaya mañana porque no van a estar abiertos por domingo y bueno, porque mañana hay que cumplir con nuestro deber cívico. Voten, vayan, pero Apocalipsis Zombie. sí, más o menos. Kenshin. Rurouni Kenshin vendría a ser como el samurái vagabundo, vamos a traducirlo, que es uno de los tantos de las tantas historias que el contexto, y es lo interesante, es un contexto histórico real. Se ubica básicamente en lo que después fue el Bakumatsu, la guerra de los shogunes, que fue un conflicto, una guerra civil que tuvo, de las tantas que tuvo Japón, que se dio en 1850 aproximadamente, se inició y fueron varios años básicamente, que fue cuando hicieron el traspaso de la Edad Media a la Edad Moderna básicamente. En Japón estuvo la Edad Media hasta 1850, y si bien tenían una apertura hacia otras culturas, hacia otros países, un día el Comodoro Perry fue con sus barcos negros, dicen, Comodoro Perry, imagínense de qué país puede llegar a ser, o negocian con nosotros, y si no quieren negociar con nosotros, le bombardeamos todos los pueblos costeros con sus barcos. Lo estoy simplificando básicamente, ¿no? Esto generó que obviamente se debate internamente. Tienen todavía la figura del emperador, ellos, más allá que hay como un primer ministro, como ocurre con Inglaterra, de empezar a abrir hacia otras culturas, eliminar la figura del shogun, del señor feudal, y otras cuestiones que no eran solamente mantener tu feudo, sino que tenían que ver con lo cultural, con lo histórico. Y muchos consideran que eso era, simplificando lo digo, perder la identidad, y otros iban a pos la modernidad. Obviamente imagínate el quilombo que ahí hubo de dos bandos, estaban los que querían abrirse, reitero, lo estoy simplificando, y los que no. Sí, me imagino. Ese es el contexto, básicamente. Choque de culturas. Kenshin Himura, el protagonista, supo ser de uno de los asesinos más letales, es una figura ficticia, uno de los asesinos más letales, que en un momento, por algo que pasa, que vamos descubriendo a lo largo de esta historia, que son 29 tomos, sí, 29 tomos de estos chiquititos, pronto a salir un tomo mucho más grandote como los de Inuyasha, Rama y medio que tenemos ahí. Por algo que ocurre, decide no matar más, porque pasa algo con una compañera que tenía vida, y justamente la cicatriz que tiene acá tiene que ver con eso, con esa compañera, y promete no matar a nadie, a tal punto de que su espada samurái la sigue portando, por más que estaba prohibida por ley, pero con el filo al revés, cosa de, si se tiene que defender, no tener que matar. A lo largo de toda la historia hay distintos arcos argumentales, la historia se va tornando cada vez mucho más seria. Quienes han visto el anime, sobre todo, lo que es el arco argumental de Makoto Shishio es una excelencia de la narrativa. Van apareciendo personajes reales que interactúan con el propio Kenshin, referencias a momentos que lo bueno que estas ediciones, por lo general, no tanto las que de ahora, atrás de cada capítulo, por lo menos la gente de la editorial te aclaraciones de la traducción que te contaban los pormenores de la propia traducción, pero también un resumen del repaso histórico de lo que estaba ocurriendo. O sea, terminabas de leer un tomo y te instruías al mismo tiempo, básicamente. Yo la crítica que le hago a esto es que a lo largo de la historia íbamos viendo distintas técnicas de pelea, una cada vez más fantasiosa que la otra, así, pará, esto no es tan realista, pero es entretenida, cumple con esta rajatabla que tiene, que muchos hablan de la responsabilidad, de buscar la propia redención. Kenshin tiene el peso de todas las muertes, entonces prometió proteger al inocente después de todas las muertes de las vidas que había quitado. Y esas cuestiones, y está hecha con mucho humor. Pero a lo largo de muchos tomos después es como que se va todo a la mierda en cuanto a los malos que aparecen, las cosas que hacen, las técnicas, todo. Pero es un relato muy, muy entretenido.
hay unos nuevos mangas que está haciendo el propio autor, Nobuhiro Watsuki, que adaptan justamente esto que vemos acá en DVD, que son 3 de las 5 películas que se han hecho, están todas en Netflix, con actores reales, que adaptan en una forma mucho más sintetizada e incluso más realista los arcos argumentales principales, y que bueno, que en Netflix están las 5, que yo recomiendo particularmente ver la última. Véanla en el orden en que se fueron haciendo, porque el peso de la última, que te cuentan justamente el pasado de Kenshin, que vas viéndolo a lo largo como a capítulo, pues justamente unos capítulos que hay dedicados exclusivamente que se adaptaron ya para dibujo animado. Bueno, yo recomiendo verlo recién al final porque ahí es otro peso. ¿Lo pueden ver antes? Sí. Pero cuando lo vean van a entender que sí, que es otro peso. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos ya para terminarnos, ¿no? Para finalizar, pero la seguimos la próxima. Tenemos mucho que hablar. Tengo mucho para hablar, así que para la próxima nos queda Yu Yu Hakusho, que es del género poderes, peleas con poderes, que fue alternándose. 2 obras de Rumiko Takahashi, en el orden consecutivo en que se hicieron, Rama y media la primera, después Inuyasha, y Green Blood, que voy a proponer un ejercicio de lectura colectiva con eso. Que se está recién, ahora en Rama y medio, llegó ayer el tomo 2, y son 5 tomos. En el local que está acá, en la diagonal que antes 25 de mayo y Córdoba. Que es básicamente es como si fuera Pandillas de Nueva York, tiene que ver mucho con eso. Otra basada en un contexto histórico, pero realista, sin fantasmeada de poderes, peleas. O sea, en esa época de Nueva York. Sí. Puntualmente en eso. En las 5 esquinas. ¿Qué pasaba? Mira vos, interesante. Bien, bueno, muchas gracias, señor Frisán, muchas gracias al compañero Fabián Paredes, compañero acá de la radio. Se olvidó la gaseosa. Se olvidó la gaseosa. Muchas gracias, Cami. Y bueno, muchas gracias por escuchar y seguimos el próximo sábado 10.